Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de fibra óptica. Recuerda suscribirte al canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Donde podrás encontrar información sobre diversos temas, pero ahorita los temas promocionados son microcontroladores, programación orientada a objetos, criptomonedas y fibra óptica. Dale me gusta, deja tu comentario y dinos qué te pareció el video, y si tienes algo que criticar también dilo. Lo primero que debemos hacer es marcar la fibra para poder trabajarla cómodamente. Como ya habíamos comentado, a una brazada completa o dos brazadas cortas. Ahora vamos a proceder a hacer el corte lateral. Recuerden que vamos a hacer un corte del tipo banana. Aquí comenzamos a marcar la fibra de manera longitudinal a través de todo lo que es la fibra o la chaqueta de la fibra hasta la marca que definimos. En este caso podemos hacer este trabajo de esta manera porque la fibra es una fibra de doble chaqueta. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de fibra estamos usando. Una vez que llegamos a la marca, podemos proceder a hacer el corte de la fibra, o mejor dicho, el marcado de la fibra desde el otro lado de la fibra para poder completar el corte tipo banana. Podemos ver que ahora la fibra la vamos a trabajar por el otro lado que no estaba marcado. Realizamos el corte de la misma manera que la ocasión anterior, marcándola técnicamente al otro costado de la fibra. Como pueden ver, este procedimiento también es un poco engorroso, al igual que pelar la fibra de manera circular. Este normalmente es un poco más rápido. Sin embargo, acá podemos ver cómo la fibra está pelada ya por ambos laterales. Tenemos la chaqueta que se está comenzando a abrir por ambos lados y tenemos que ayudarla con el exacto si es necesario para completar la apertura. Ahora que la chaqueta ya está abierta en ambos lados, comenzamos a retirarla como que si fuese una banana. En algunos momentos se quedará pegada y no podrá continuar abriéndose, o se te romperá uno de los lados de la chaqueta por no haber llevado el corte de manera tranquila. Cuando ocurre eso, lo que tenemos que hacer es ayudarla con el exacto. Esta técnica es ideal para pelar fibras que tienen doble chaqueta, principalmente para pelar la chaqueta externa. Es significativamente rápido cuando queremos pelar la chaqueta externa. A veces la marca se nos pierde y tenemos que volver a marcar la fibra hasta donde habíamos hecho los cortes. Ahora sí, después de tener la fibra pelada como banana, lo correcto es comenzar a quitar lo que son los excesos de chaqueta, comenzar a cortar lo que son Kevlar. Ya hemos eliminado la primera chaqueta, ahora vamos a terminar de cortar el Kevlar. Recuerda que el Kevlar es mucho más fácil cortarlo con una tijera de corte para Kevlar que con una fibra, que con un exacto. Aquí podemos ver la tijera de corte para Kevlar, que tiene ciertas diferencias a una tijera normal. Sin embargo, vean que le cuesta. ¿Qué podemos ver en la tijera? Que tiene dientes tipo sierrita que permiten cortar mucho más fácil el Kevlar. Ahora tenemos que comenzar a hacer el corte de la chaqueta interna. El corte de la chaqueta interna lo podemos hacer con un corte simple o con un corte tipo banana también. Lo que tenemos que tener cuidado es que aquí la fibra la tenemos que marcar con mucho cuidado y delicadeza, porque si utilizamos el exacto de manera muy profunda vamos a alcanzar los buffers, lo que significaría que estaríamos cortando el buffer o los hilos. Por tanto, debemos evitar llegar a los buffers, así que se le hace una ligera marca. Algunas personas prefieren utilizar un exacto que tenga la punta un poco amellada y que tenga el filo intacto, de tal manera de que puedan cortar, pero no con la punta, sino con el cuerpo del exacto. De esa manera se aseguran que si llegaran a tocar los hilos, sería menos probable hacerles un corte. Pero con el efecto de el exacto amellado podemos generar igual, de la misma manera, separación o apertura en la chaqueta negra del cable. A diferencia de la técnica de la banana, en este caso estamos haciendo un corte lateral único. En este caso vamos a tratar de aperturar la fibra jalando el cuerpo completo de la misma. Cada cierto momento vamos a tener que ayudarla por si se tranca y no puede ser abierta. De esta manera hacemos un corte controlado poco a poco, haciendo los cortes o las incisiones adicionales que sean necesarias. También es un poco fastidioso y engorroso, pero es una técnica que le elimina un poco la parte de inseguridad a lo que es el corte tipo banana, ya que vamos cortando poco a poco, marcando en los puntos donde la fibra se frene, donde la chaqueta frene su ruptura o su apertura. Y los hilos de esta manera no están sufriendo.
El único detalle es que en este caso esta fibra es una fibra que trae aceite protector, por tanto vas a ensuciarte las manos significativamente con el aceite protector de la fibra, la grasa hidrófuga. En este caso la fibra la trae por el lado externo y también la trae dentro de los buffers. Cuando nos acercamos a lo que es el final del buffer o el final de la fibra, de donde marcamos, es donde tenemos que trabajar con mayor delicadeza, porque es el punto donde si hacemos un corte en los buffers perdemos todo el trabajo y tendríamos que técnicamente empezar de cero. Recuerda no colocarte o pegarte la fibra de la ropa porque te la estarías ensuciando, a menos que tengas una braga de labor. Una vez que la tenemos totalmente pelada, procedemos a hacer la limpieza de la fibra. Como habíamos comentado, la fibra tiene un gel protector, en este caso gel hidrófugo. Aunque en este caso pareciera que es un gel protector contra temperaturas, y como podemos ver también tenemos que quitarle lo que es los hilos protectores que enrollan a la fibra. Para eso utilizaremos la tijera de corte de Kevlar. De la misma manera realizaremos el corte de lo que es el hilo interno o el segundo hilo que tiene normalmente la fibra. Acuérdense que la mayoría de las fibras traen hilos gemelos, uno que gira en un sentido y otro que gira en otro sentido. En este caso hemos decidido quitarlo dándole vueltas alrededor de la fibra, que es uno de los procedimientos más lentos para eliminar dicho hilo, pero es uno de los menos problemáticos, porque muchas veces cortamos el hilo en la parte baja de la fibra y resulta que se nos termina enrollando a mitad de fibra y se nos complica después cortarlo con la tijera. Eliminar el exceso del hilo cada vez que podemos o cada vez que se nos hace incómodo disminuye el proceso de retirado del hilo. Cortamos el resto del hilo. En algunas ocasiones dejamos un poco de Kevlar para poder hacer un amarre dentro de lo que son las cajas de empalmes, pero en este caso no lo vamos a hacer porque nuestra caja de empalme no amarra el Kevlar. Veamos que aquí tenemos un yoyo o un amuñamiento del resto del hilo. Tenemos que cortarlo también y eliminarlo. Después de eso podemos proceder a terminar de limpiar la fibra y proceder a desentorchar los buffers. Una de las formas de desentorchar los buffers es como lo está haciendo el compañero, que es dándole vueltas alrededor de la fibra en todo el camino. Pero hay una manera mucho más sencilla de hacerlo, que es en los puntos donde la fibra se devuelve podemos hacer un desentorchado del buffer mucho más sencillo, porque si se dan cuenta la fibra gira en un sentido y luego gira en otro. En los puntos donde la fibra se devuelve desentorchamos esos puntos y la fibra se suelta técnicamente sola. Ya tenemos la fibra suelta, ahora procedemos a hacer el corte de lo que sería el elemento de fibra rígido. Para eso utilizamos una piqueta, que nos facilita bastante el trabajo a la hora de cortar eso. De la misma manera vamos a cortar los buffers de relleno, que no son buffers reales. Cuidado que estos buffers son blancos y a veces los podemos confundir con el buffer blanco de la fibra. En este caso sabemos que esta fibra no tiene buffer blanco porque trae 4 buffers solamente. Ahora vamos a proceder a colocar la fibra en la caja para poder preparar la caja y realizar los empalmes. Como podemos ver, respecto a nuestro video anterior de preparación de fibra, la caja quedó sin prepararse por completo. Tenemos que colocarle la fibra en los distintos puntos. Aquí tenemos que ir jalando la fibra poco a poco para poder ir tensándola. Se meten los buffers y los vamos jalando poco a poco. Tenemos que tener cuidado de que los buffers no se nos doblen y recordar que siempre tenemos que templarlos adelante. Después de eso, ahora aquí estamos cometiendo un pequeño error, que es empujar la fibra sin templarla. Eso es un error que puede pasarle a los novatos. Tenemos que evitarlo. Ahora, como estamos diciendo, ahora lo que tenemos que hacer es preparar la fibra con autofundente para después colocar la pieza metálica y que no se mueva. El autofundente tiene que ser lo suficientemente grueso para que la fibra no se mueva para adelante o para detrás. En este caso le hicimos una pequeña marca a la fibra para poder saber dónde vamos a colocar el autofundente. El autofundente tiene la característica de que cuando uno lo estira, él va soltando la banda protectora y lo podemos ir colocando libremente alrededor de la fibra. Recuerda que lo principal que necesitamos en este caso es generar grosor a la fibra para que no se mueva hacia adelante o hacia atrás. No necesitamos darle muchas vueltas con el autofundente a la fibra, lo que necesitamos es darle grosor.
más que cantidad de autofundente de manera longitudinal. Vamos colocándole autofundente hasta que obtenga un grosor aceptable. Recuerden estirarlo un poco para que se vaya pegando en la posición. Es más fácil trabajarlo si rompemos ya la cantidad estimada de autofundente que vamos a gastar. Y le vamos dando grosor en un punto en específico, en una sección en específico. No necesario, como los había comentado, darle grosor en toda el área que va a estar tapada. Ahora sí, la fibra hay que ir colocándola, jalándola, cuidando los hilos. Aquí podemos ver que ya es lo suficientemente grueso como para que no cierre tranquilamente la pieza metálica. Ahora hay que preparar la otra fibra. Eliminamos la mayoría de los pelos. Ahora vamos a tratar de colocarle un relleno a la fibra con su autofundente. En este caso, como estamos viendo, no deberíamos colocarle tanto de manera longitudinal. Vamos a colocarle un relleno, en este caso de papel. Normalmente se utiliza otro material como cartón. Se le puso autofundente abajo primero para que no deslizara. No lo rompimos para mantenerlo todo pegado a una misma estructura. Y ahora estamos dándole vuelta al autofundente encima del relleno para poder generar el grosor suficiente y que la fibra no se mueva dentro de lo que es el sujetador de la caja de empalme. En este caso, la cantidad de autofundente que se colocó de manera longitudinal fue demasiado para lo que queremos hacer. Sin embargo, nos sirve para practicar. Recuerden que lo que queremos es generar grosor en un pequeño punto para que quede frenado por la pieza metálica. Acá podemos ver que ahora hay que soltar la pieza donde vamos a sujetar el elemento rígido de la fibra. Después de eso vamos a colocar el elemento rígido de la fibra dentro de nuestro sujetador. Recuerda que debemos mantener la fibra templada, o sea los hilos templados, para evitar que se dañe. Y tenemos que tener cuidado de no estrangular los hilos. Eliminamos el exceso. Y aquí podemos ver que los hilos se doblaron porque no los estamos colocando lo suficientemente delicado. Y como podemos ver, se rompió uno de los buffers. Esas son cosas que no deben pasar. Para evitar eso hay que mantener los hilos o los buffers templados y tratarlos con cuidado en el momento de colocarlos dentro de la bandeja o dentro de la caja de empalme. Haciéndole guía a la fibra, la vamos jalando y vamos colocando el elemento rígido de la fibra en el sujetador y procedemos a apretarlo. Normalmente cuando se nos rompe uno de los hilos de fibra, como nos ocurrió, deberíamos volver a pelar la fibra y trabajar de nuevo porque no queremos dejar enlaces o hilos rotos. Vamos a proceder a fijar las fibras completamente. En este caso no lo vamos a hacer porque es una práctica, pero vamos a fijar las fibras para que no se muevan hacia adelante y hacia atrás. Y deberíamos utilizar un rache o con un dado para poder apretarlo de manera más sencilla. Como les estaba comentando, hay que tener en cuenta que para meter la fibra tenemos que estar pendiente en ambos lados. De un lado se va introduciendo, pero antes de introducir la fibra tenemos que ir jalándola. En este caso la pieza que presiona los elementos autofundentes de la fibra lo podemos apretar sin ningún problema hasta el máximo que da, porque no estamos utilizando piezas metálicas ni nada por el estilo para detener el ADCS. Si estuviésemos utilizando piezas metálicas, sí podríamos llegar a estrangular los hilos por presión, pero en este caso, como tenemos un elemento autofundente que es en parte acolchado, no nos va a afectar o no nos va a generar mayor presión sobre los hilos de fibra. Vamos a apretar, ya tenemos la fibra fijada afuera, ahora vamos a fijarla dentro de la caja. Entonces hay que apretar cada uno de los puntos de sujeción. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que trabaja con fibra es que en una caja de empalme se nos vaya la fibra, o sea, se nos mueva, se nos detenga. Entonces de esa manera tenemos que asegurarnos que esté bien fijada, por lo menos en 2 o 3 puntos, para evitar que la fibra se pueda salir y se puedan romper todos los hilos por una mala instalación. Después de que hemos apretado bien cada uno de los puntos de la fibra, donde nos hemos asegurado de que los hilos no estén doblados, que los buffers no estén doblados y que los buffers no estén partidos, recuerden que en este caso es una práctica y por eso no nos estamos preocupando por los buffers que se rompieron. De allí la importancia de realizar este tipo de prácticas para poder ganar experiencia en lo que es el trabajo del buffer de la fibra o lo que es el armado de la caja de empalme, que es una de las cosas más complicadas de hacer sin lastimar la fibra.
Ahora vamos a destapar la caja que se supone que resguarda los empalmes. Existen múltiples presentaciones dentro de las distintas cajas de empalme. Esta es una que trae doble bandeja para organizar 12 hilos en cada bandeja. Normalmente organizamos los empalmes, los primeros hilos en la primera bandeja, aunque eso no tiene principal norma. Sin embargo, lo que sí tratamos es de mantener los hilos técnicamente ordenados en los primeros buffers, los segundos buffers, los terceros buffers y los hilos de azul, naranja, verde, marrón, entre los otros órdenes de colores de lo que es la fibra óptica, para poder hacer las fusiones con un tipo de orden. Sobre todo cuando tenemos fibras como en este caso, que tenemos una fibra de 4 buffers y otra fibra de 6 buffers, donde ambas fibras tienen 24 hilos. Normalmente no se debe colocar la fibra con la chaqueta protectora adentro de nuestra bandeja organizadora. Este tipo de caja de empalmes no tiene la guía externa que nos permite amarrar los buffers de manera protectora. Lo que normalmente se hace es colocar una tubina externa y un T-RAN que amarre en este punto la fibra. Este tipo de protector es el que se utiliza normalmente para proteger los buffers. Aquí tenemos la manguita. Este señor se encargará de proteger las fusiones y, como podemos ver, es dos termocontraíbles con un elemento rígido adentro. Colocamos el T-RAN y hacemos el amarre. Normalmente se amarra un solo hilo a la vez, pero no se debe amarrar directamente la tubina de la fibra porque podemos estrangularla, partirla o la misma desliza. Normalmente lo que se hace es colocar la otra tubina que nos permite proteger la tubina de color. Como podemos ver, aquí la tubina baila, se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es porque no tiene colocada la tubina sin color. Normalmente ella se coloca introduciéndola de esta manera, pero en este caso esta tubina tiene la particularidad de que viene abierta. Entonces la podemos ir colocando de la siguiente manera. Buscamos la apertura y la vamos introduciendo de manera sencilla. Esto es una ventaja, ya que la tubina va a seguir cumpliendo su función y es mucho más fácil de colocar cuando viene abierta. Y de esa manera tenemos que proteger el buffer hasta llegar al punto donde está el T-RAP. Tenemos distintas herramientas que son los elementos cortadores de fibra. Aquí tenemos para cortar tubina de buffer, chaqueta de pigtail y pelar los hilos. Tenemos un tornillo micrométrico para ajustar el ancho. Veamos que cuando la cerramos tenemos unas pequeñas aperturas de luz. Entonces, vamos primero a cortar hasta los puntos donde queremos pelar los hilos. Utilizando las distintas herramientas comenzamos a cortar las tubinas. Normalmente esto se hace en tramos de aproximadamente 15 centímetros de corte en corte, y lo vamos realizando con la mayor delicadeza posible, porque aquí ya estamos manipulando los hilos y por tanto nos puede generar la ruptura de un hilo y dañarnos todo el trabajo. Normalmente se hace una marca en el buffer y después se dobla hacia los lados para terminar de jalarlo o romperlo con las manos a pulso. Se organizan los hilos desnudos dentro de la bandeja de empalmes y se presentan para llegar al punto donde queremos realizar el corte de la fibra, de tal manera que podamos tener el largo aceptable de la fibra. Todo lo que cortemos normalmente lo hacemos a la base donde va a quedar la chaqueta protectora, porque todo lo que se jala es ganancia, digámoslo de otra manera. O sea, todo lo que nosotros perdemos en el corte o en la fusión es ganancia a la hora de ordenar los hilos después de las fusiones. Espero que con esta breve información práctica hayas aprendido un poco más a cómo trabajar la fibra óptica, específicamente el ADCS, que hayas visto cómo implementar o utilizar estas técnicas de pelado y que hayas notado cuáles son los errores comunes que solemos cometer cuando estamos trabajando una caja de empalme. Que esto te permita ahorrar tiempo en tus trabajos o aumentar tus conocimientos en tu eterna búsqueda de mejorar. Recuerda dejarnos un comentario, darnos un me gusta, suscribirte al canal, decirnos qué te pareció el video, comentarnos sobre qué quieren ver un video. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!